Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a quienes se van conectando en esta tarde de sábado. Yo les comparto que estuve en una intro del taller del dinero no es el problema, tú lo eres. Y bueno, fue muy delicioso cada vez que comparto estas herramientas, llegan nuevas conciencias y cada uno de los participantes aporta, bueno, este espacio de conciencia, de estar presentes, así que fue una mañana muy divertida. Por aquí ya veo a Fernanda. Hola Fernanda, hola Liliana, a Marilis. Vamos a dar aquí espacio. Vamos a hablar acerca de cómo obtener y ser la voz de nuestro negocio. Vamos a ver, ya viene por aquí Fernanda. Hola Fernanda, ¿cómo estás? ¿Cómo vas con tu clase de la voz correcta? Sí, yo estoy así porque fue una clase muy genial hoy. Entonces ya estoy como, ¿dónde estoy? ¿Quién soy yo? Y qué grandiosas y gloriosas aventuras me esperan. Sí, Me encanta, me encanta. Se nota que hubo mucho movimiento en tu clase y de verdad yo también estaba compartiendo acá, estábamos en una intro y no por ser una intro deja de ser especial y grandiosa y creo que cada vez que abrimos un espacio de una clase, pues somos la energía de las herramientas y vamos quizás a veces mucho más allá de una pequeña intro. sí. Y para mí esta yo creo que es la belleza y que del tema de hoy, de hablar de negocios y cómo tener tu voz en tu negocio. Sí. Porque para mí cuando estoy a facilitar esto, estoy a poner mi voz y compartiendo esto con las personas para poder cambiar la vida de ellas. Entonces, para mí es como, ¿cómo puedo ser tan afortunada? Total. Y cada vez que estamos en una clase, que estamos compartiendo algo, pues también podemos como ser la energía de qué podemos crear, de qué magia podemos dar con nuestro negocio y para el negocio de los demás. Porque a veces nosotros nos centramos en que el negocio tiene que ser de una forma, que tiene que producir esto, que se debe establecer en los tiempos que nosotros hemos elegido que deben de ser los correctos. Pero muchas veces nos olvidamos que los negocios también nos están todo el tiempo hablando y que quizás surge una idea que es muy buena, que es muy importante, pero le puedes preguntar a tu negocio, ¿esta idea es para ahora? ¿Es para el futuro? Y ya hemos hablado del ligero y el pesado para quienes nos están escuchando y básicamente es seguir la energía. ¿Dónde se centra nuestra atención el día de hoy? Sí, y también es cómo tú quieres presentar tu negocio al mundo. Entonces, es como tu negocio es en una entidad, una energía que tienes una forma de presentar, que tiene una forma de hablar. Entonces, es cuando tú empiezas a escuchar esa energía, es como, hoy estoy a hablar y mi negocio tiene su voz y puedes compartir con todas las personas también. Exactamente. Y cuando yo digo que qué requiere el negocio el día de hoy, cuando estamos como en esa pregunta, más allá de ser una imposición, ¿no? Esto es como si tuviéramos un niño y al niño le estamos imponiendo cosas y de pronto el niño dice, no, no me gusta y te hace la pataleta y es rebelde. Pero cuando tú estás en comunicación con ese niño que es tu negocio y le preguntas qué requiere, a quién desea llamar el día de hoy, a dónde quiere producir, a dónde quiere ir, bueno, de pronto tú dices, me encantaría sembrar maíz, pero quizás tu tierra es el lugar donde vas a sembrar el maíz. No quiere maíz, de repente quieres, no sé, sembrar uvas. Entonces, es estar en esta comunicación y cuando tú estás desde este lugar, el negocio te empieza a hablar y empieza a funcionar de una manera totalmente diferente a la imposición que tú ya tienes en mente, ¿no? A esa conclusión que ya tienes. Sí, y a respecto de esto quería dar el ejemplo de cómo esta clase se pasó conmigo. Yo estaba a hacer preguntas, hoy a mí me gustaría dar una clase de la voz correcta en Brasil, antes de Bogotá. Entonces, ¿qué fechas puedo poner esta clase? Y empecé a hacer preguntas, preguntas, preguntas. Y ahí yo tuve la idea de hacer en febrero. Y nadie se registró, porque yo fui a la conclusión que mira, porque voy a viajar en marzo, entonces voy a hacer en febrero, rararara, y nadie se registró. Y que se fue genial, porque yo fui a México, después a Bahía, todo. Y cambié la fecha para marzo, en estas fechas que estoy así aquí a hacer.
Y como solo de cuando yo dice, mira, me voy a cambiar las fechas, quien quiere registrar, las personas empiezan a preguntar. Y yo tuve personas registradas. Entonces es como, y Ujú. para mí venía como, mira, hace marzo, yo no, es muy lejos de donde estoy a pensar. Y cuando tú vas a conclusión y no escuchas tu negocio, ¿cómo no va a crear más? Y cuando escuchas, ¿cómo crea más? Como crea más. Y mira que claro, tú lo que estás diciendo, me fui a la conclusión, tiene que ser en febrero. Tal vez la clase no era en ese momento donde estaba eligiendo ser grandiosa, era un poco más adelante. Cuando cambia la fecha, todo se empieza a mover diferente. Y aquí hay una persona con la que durante toda esta semana he venido creando muchas cosas y ha sido una energía súper linda. Fue una persona que tomó fundamento conmigo la semana pasada y desde que la conocí ha sido como este movimiento activo de estar en la pregunta en los negocios. Yo venía haciendo una pregunta respecto al apartamento donde estoy viviendo en este momento, el apartamento, y resulta que haciendo la pregunta la conozco a ella y empiezan a llegarme respuestas de esta pregunta. Y ha sido súper, súper divertido porque estamos creando un negocio. De hecho, ya ayer empecé a crear un negocio a partir de esto. Hicimos una clase y ahorita se nos ocurrió otra idea y es como estar en esa pregunta y en ese movimiento y en esa explosión, pero va mucho más allá de una conclusión, es estar preguntando todo el tiempo a tu negocio hacia dónde se quiere dirigir Sí. y dónde debe estar tu atención. Y qué energía se quiere, porque yo estaba también en la conclusión, hoy necesito de una host, necesito de esto, y después nada de eso se pasó. Tengo un espacio, gente el espacio, pero no tengo una persona como presente en la clase como host. Entonces, ¿qué más es posible que también caímos en la conclusión? Porque todos en Access tienen un host y yo tengo que tener que también, y no era que mi negocio requería y ni esta clase. Exactamente. Y cuánto tú también estás siendo host de muchas clases que a veces nos vamos, claro, como esto es lo que se requiere y nos vamos un poquito a esa conclusión o a eso lineal. Esto es lo que se requiere, pero muchas veces no se requiere de esto. Otras sí lo requiere el negocio. Y para mí la clase de la voz correcta es también empezar, si bien hay una clase que es hermosa, que es negocios hechos diferentes, que de verdad es súper deliciosa, con un manual súper Ujú. grandísimo, donde tienes muchas herramientas. En la voz correcta tú empiezas a reconocer esta energía de hacer las preguntas y de incluir a tu negocio, incluir absolutamente todos los elementos, porque es que no solamente el negocio es aquella empresa donde estás, no solamente el negocio es de donde estás devengando, todo es un negocio. Yo, por ejemplo, tengo a mi celular trabajando para mí, a la nevera, a los muebles, y todo eso es un negocio y es estar en la pregunta, estar en la comunicación con ellos todo el tiempo. Sí, y también es como percibir que tú con tu negocio, cuando estás hablando contigo, te pides un cambio, te pides como una otra energía y es hacer preguntas. Mira, ¿qué incluyo aquí? O tengo que sacar alguna cosa, ¿qué tengo que hacer de diferencia aquí? Y no tengo la obligación, pero en percibir la energía que se requiere aquí. Y Exactamente. yo también tuve como un cambio muy grande en mi negocio. Yo tenía una persona que me ayudaba como un asistente y ya no tengo más. Y yo estaba como a resistir, hoy mira, no quiero cambiar esto, yo tengo esta necesidad, no quiero cambiar. Y cuando cambié, como mi negocio también se cambió. Y yo tuve una identidad visual diferente, una logo diferente, entonces todo en mi negocio cambió por esto. Y también es como estar desde la confianza de seguir tu saber. Cuando confiamos en nosotros, puede que hayan cambios. Y de verdad que, bueno, soy de la energía de estar constantemente en cambio, no me puedo quedar tanto tiempo quieta, conclusión, pero, pero básicamente cuando estamos, aquí ya estamos cómodos, esto está funcionando, pues pueda que siga funcionando, pero ¿dónde está la expansión? Cuando te das el permiso de reconocer, de escuchar, de preguntar, de moverte, siempre algo se crea más y más grandioso de lo que estabas recibiendo Sí. anteriormente. Y sabe que me recurre ahora que yo me recordé, es que cuando estábamos a crear esta clase de la voz correcta, empezamos a hacer preguntas y por primera fecha decidimos que iríamos, y ahí yo estoy, decidimos porque fue una conclusión, Sí. vamos a hacer en Puerto Vallarta. Y Ajá. intentamos varias fechas, intentamos juegos diferentes y la clase no se creaba. Y a partir del momento que tú empezó a hablar de su constelación, cómo las cosas cambiaron y cómo se fue a crear mucho más. Entonces también en esto,
cuando partimos de la conclusión, porque también percibí una decía, sí, tenemos una clase, yo creo que podemos crear una clase, y estaba ligero que era una clase de la voz correcta, y fuimos a la conclusión, hoy tienes que ser en Puerto Vallarta. Y ahí Sí. cuando empezamos a hacer preguntas, hoy en Brasil, y estaba pesado, no pasaba, y ahí, hoy, ¿por qué no Bogotá? Y ahí cómo se queda ligero y cómo las cosas empiezan a se crear. Exactamente. Y aquí, bueno, ya habíamos hablado, como tú dices, varias ocasiones de crear esta energía hasta que llega el momento en que la misma clase te dice, oye, sí, y ya en este momento tenemos registradas personas, en este momento tenemos lugar, o sea, la energía está totalmente diferente y totalmente activa. Y entonces es estar siguiéndolas, estar preguntándole a tu negocio todo el tiempo a dónde tiene que ir, con quién tiene que hablar, a dónde se tiene que dirigir. Porque muchas veces, y Fernanda es una persona que tiene muchísimos, como diríamos acá, no trabajo, sino como que está con muchas personas en muchas actividades, tiene muchos negocios. Y Fernanda, la verdad, he aprendido mucho de ti, me da mucha risa cuando estamos en los viajes. Tiene tantas actividades, pero ella empieza a hacer la pregunta de la energía, ¿dónde se requiere? Y pueda que tenga muchísimas en el día, pero la verdad es que trabaja en un espacio muy delicioso y termina muy rápidamente. Entonces ha sido también esta energía de poder darnos cuenta que, como dice Gary, para no aburrirnos, para no estresarnos, ¿qué tal si tenemos 10 negocios al tiempo? Sí, Entonces creo que esta eres tú. y es como, por ejemplo, traje en el ejemplo de esta clase de cómo empezamos a crearla. Es que, sí, estás ligero, vamos a facilitar esta clase juntas. Y ahí, ¿cómo fuimos a la conclusión? Solo porque vámonos a ver juntas en Puerto Vallarta, decidimos, fuimos a la conclusión, algo hizo que sea, ay, tienes que ser en Puerto Vallarta. Y ahí, cuando empezamos a hacer preguntas, ¿cómo esto se cambia? Entonces, también, ¿cuántas veces percibimos energía presente? Y ahí ya porque intentamos la primera vez, vamos a la conclusión que no es esto, que no va a funcionar. Pero la energía está ligera. ¿Cómo no estás a funcionar? Entonces es cuando tú tienes que conversar con su negocio, hablar con tu negocio, platicar con tu negocio. Mira, ok, yo percibo esa energía ligera. Entonces me digas dónde podemos crear, o qué fecha, o qué más es posible aquí. Exactamente. Por aquí está colocando qué debes hablar y a dónde debes de ir. Es que estar como en estas preguntas de juego, yo siempre digo, es desde el juego y desde la curiosidad, se empiezan a presentar, por ejemplo, nosotros teníamos esa conclusión que era en Vallarta y no se dio. Pero como seguimos en la pregunta, fue muy ligero ahora en Bogotá, porque, bueno, si en realidad hicimos varios países, hicimos varias preguntas y fue muy ligero Bogotá. Entonces, ahora que vemos que es ligero Bogotá, ok, ¿con quiénes queremos jugar? Y entonces aparecen dos chicas maravillosas, Claudia y Lady, y estamos jugando con ellas y llegan muchas ideas a través de ellas y seguimos jugando y seguimos en la pregunta y entonces aparecen las personas que quieren recibir la clase y esto se convierte como en un juego del día a día. ¿Y dónde centramos nuestra atención? Donde nos está diciendo nuestro negocio el día de hoy que centremos nuestra Y atención. también no he aceptado, equivocado, como estaba a decir, tentamos otros hosts, entonces sí, percibimos que la clase es ligera. Entonces, ¿dónde es que tenemos que hacer los cambios aquí? Primero intentamos otro host. Hoy no es el host. Entonces, ¿qué más es posible aquí? Hoy otro lugar. Hoy no es Brasil. No es, yo creo que pensamos Monterrey o alguna cosa así. No, Sí. no es ligero. Monterrey, Panamá. Y Panamá. Y ahí, ¿qué más es posible aquí? Y ahí también empezamos con Luchi, maravillosa, que a mí me gusta mucho, me Sí. encanta su energía. Y Luchi, no, no estás pesado para mí. Ok, ¿qué más es posible? Entonces Y, es mi- hacer preguntas. y mira eso que acabas de decir, Luti es hermosa, es maravillosa, pero pues Luti también tiene otras promociones. En este momento estamos con la clase que viene de 3 días de cuerpo de Silvia y ella decía, me encanta y yo las acompaño energéticamente, pero no puedo estar tan presente con ustedes. Y es también aprender a recibir esto. No es hacerlo personal, sino es ver y percibir dónde respetarte, dónde pones tu atención ahora. Y quizás sí ella energéticamente nos está acompañando, pero no está en la labor cotidiana de crear la clase. Y está súper bien, está súper ligero para nosotros. Entonces también cuando tú tengas en tu negocio un tipo de situación de estas, no es hacerlo personal, es recibir la energía y lo que va a crear más para la otra persona y para ti. Sí, y hacer preguntas, porque podríamos ir a la conclusión, ok, definitivamente no es esta clase que vamos a crear, pero no empezar a hacer preguntas.
mira, ¿qué más es posible aquí? Y todas las tentativas que tuvimos es que no se ponga como equivocado, no se ponga, hoy es porque quieren la conclusión que no va a pasar esta clase. No, es hacer preguntas. Entonces es siempre estar como platicando con su negocio. Hoy, ok, negocio, me envía un señal o me envía un susurro de qué puedo cambiar aquí para que se pase esta clase. ¿Es para ahora, para el futuro? Si es para ahora, ¿quiénes son las personas o cuáles son las energías que pueden contribuir? Y estar como muy atento a esos susurros, porque alguien diría de pronto, no, pero ¿cómo me va a hablar? ¿De dónde van a llegar las palabras? Te puede llegar alguien que te propone algo, te puede llegar alguien con una idea, puedes salir a la calle y ver un anuncio, y es estar pendiente como de esos susurros, ¿dónde está la información? Y cuando la percibas, pues simplemente tomar acción en eso que estás viendo. Porque también, si no lo tomas, eso ya queda por allí y alguien más lo va a hacer por ti. Sí, porque yo digo también que la energía está para todo, porque algunas personas traen esta para esta realidad que decimos en Access, actualizan esto, y porque otras personas no. Es que, ¿qué tú vas a hacer con esta información? Están ahí para todos, pero ¿qué tú vas a hacer con aspecto de esto? Es que hace todo el cambio y hace la actualización. Exactamente. Y aquí también viene algo que es, a veces dejamos de crear con nuestro negocio porque estamos pensando en el dinero. Cuando tenga este dinero, entonces voy a hacer el viaje, voy a hacer la inversión, no, es desde otro lugar. Cuando realmente tú quieres crear un negocio, ni siquiera requieres del dinero. De pronto más adelante lo vas a requerir y pues sí, obviamente con dinero hay mucha facilidad, pero ¿qué puedes crear tú sin dinero o a dónde puedes poner tu atención que el dinero va a llegar a través de esa idea que llegue para ti? Entonces, ¿cómo puede contribuirme la idea para crear el dinero que requiero para actualizar? Sí, y también es percibir, mira, no podemos decir que dinero no es importante en esta realidad. Son las contribuciones que tenemos para pagar las cuentas, Sí. para viajar o para tener los lujos que queremos tener en nuestras vidas. Pero no es hacerlo significativo y más importante que la contribución o que la energía que se requiere para el momento. Exacto. ¿Cómo el dinero nos puede contribuir en esta creación y cómo yo puedo contribuir al dinero? ¿Y cómo contribuyo al dinero? Disfrutándolo. Sí, Realmente es una parte de la contribución que podemos hacer con el dinero. sí, y a mí me encanta cuando Gary dijo, el gozo, el dinero sigue el gozo, no al revés. Entonces, y ahí es donde estábamos a hablar ayer también de los 5 elementos de la intimidad. Cuando tú te quedas a empezar a hablar con tu negocio o hablar con las personas, tienes los 5 elementos de la intimidad y ahí te queda contento por el negocio de otras personas y la competición, que una de las cosas que hablamos en La Voz Correcta, ya no existe más. Es porque es como, mira, tú estás feliz y la persona que viene para tu clase no es la misma que va para otra clase. Y estamos justamente a hablar de esto, que Christopher va a tener una clase en la misma fecha que nosotros. Y ahí, Así es. mira, no hay competición. Quien quiere va a elegir su clase, quien quiere también va a elegir la clase de nosotras. Sí. Y ahí, ¿cómo podemos jugar con esto? Y además, Tenemos 2 gringos, tenemos Fernanda de Brasil, tenemos Christopher, que es de Australia. ¿Y qué en inglés? Tenemos Christopher. ¿Qué en español? Tenemos nosotros. Entonces, ¿cómo podemos jugar con esto? exactamente, porque cuando nos dijeron era como, oye, pero va a haber otra clase acá. Y lo primero que nosotros dijimos fue, pues qué rico, cuanto más mejor, porque la gente se va a enterar que existe una clase que es la voz correcta, qué delicioso que absolutamente todas las personas pudiéramos tomar esta clase. Y además están las posibilidades, porque acá no se trata ni de competir, ni se trata de todo es para mí, no, es simplemente de este regalo, de este dar y recibir, de esta generosidad de espíritu. Y qué rico que Colombia empiece a recibir más y más herramientas. Entonces, para nosotros fue fantástico. Sí, y para mí yo tomé como una validación. Sí, elegimos una fecha que es muy ligera hasta que otras personas percibieron esto. Exactamente, cuánta ligereza hay con esta fecha que Cris, que no sé, yo creo que la primera vez que viene a Colombia también eligió las mismas fechas. Entonces, cuánta diversión podemos tener todos, aun cuando estemos en salones diferentes dando la misma clase. Esto es un regalo, yo creo que para nosotras también y para todas las personas que vayan a venir, tanto a la clase de él como a la clase de nosotros. Y ahí
hice fue esto, oye, ¿qué podemos jugar aquí con estas energías? Y ahí es esto, empiezas a hablar con tu negocio nuevamente, pone tu voz, que todo va a se pasar y ahí es donde las magías se pasan. Y cuánto la voz correcta está hablando. Está como, oye, ya quiero salir de acá. Entonces, ¿cuánto habla? Que lo puede percibir Cris, lo percibes tú, lo percibo yo y empezamos a percibirlos todos y a crear esto. Esa también es la magia de estar en la pregunta y escuchar esos susurros. Sí, y es justamente lo que yo tuve con una mega facilitación con las chicas de la clase hoy, a respecto de escuchar los susurros, porque no es solo para tu negocio, es para tu vida. Cuando haces una pregunta y no te cae en la conclusión, empiezan los susurros. Sí. Y ahí estás a hablar con una persona que no tiene nada a ver con tu pregunta y ahí empieza a contestar la pregunta. O abre un libro o ve en la televisión, alguna cosa se pasa que tú se quedas con consciente presente, va a percibir la energía y hace los cambios en tu vida. Exactamente. Y parte de tener la voz en el negocio también me surge a mí, es como en Access decimos el acuerdo y la entrega, ¿no? Entonces, ¿cuánto podemos nosotros cuando vamos a crear un negocio, no importa que sea un negocio pequeñito o un mega negocio, saber qué es lo que yo voy a entregar y qué espera la otra persona que va a recibir de mí y viceversa? ¿Qué es lo que yo voy a recibir de esta persona? Esta es una parte súper importante de jugar en los negocios, de estar en la pregunta, pero a la vez ser muy claro. Sí, y también percibir que, mira, algunas personas no van a decir claramente lo que quieren, que son las agendas ocultas o Secretas. visibles que tienes. Entonces, tú quedar presente, hoy miro que estás hablando de esto, pero hay una cosa más que no estoy a percibir, pero yo sé que estás presente y ahí empiezas a hacer preguntas. Porque una de las cosas que hay una llamada de Gary, que es de Do and Delivery, que es justamente de hablar de esto. ¿Cuántas personas también van a decir lo que quieren, poner una voz o hacer una imagen, que también hablamos en la voz correcta, solo para tener la clase o solo para que se quedar contigo? Y ahí cuando tú no estás presente, no estás a hablar con tu negocio, tú no percibes, y ahí donde cali en los malos negocios. En las Entonces, agendas estás presente secretas. con tu negocio y hablando con tu negocio, tú percibes. Y ahí tú puedes hacer la elección. Sí, además que yo sé esto, voy a hacer negocio con esa persona, o además que yo sé esto, no elijo hacer negocio con esa persona, porque no es bueno y no es malo, es solo una elección. Y cuando tú eliges con conciencia, ¿qué más es posible y qué más creaciones te puede tener? Sí, sí, porque lo importante realmente es reconocerlo, ¿no? Cuando te das cuenta de esas agendas, ya tú eliges y pues, bueno, ya basado en esa elección, pues tú sabes hacia dónde vas. Y también puedes hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué deseas de mí? ¿Qué es lo que vas a querer recibir de mí? Y también, ¿qué es lo que yo estoy esperando de ti? Porque como tú dices, a veces tenemos esas caretas y simplemente si estuviéramos en un trabajo convencional y estuviéramos presentando una entrevista, quizás nos preguntan y ponemos esa máscara y esa cara bonita, pero de repente cuando ya entras en acción y tienes que trabajar, empiezas a sacar las caretas de los diferentes aspectos de ti. Entonces, ¿qué es lo que realmente se requiere en este instante? ¿Qué debo saber de ti que en este momento no me estás mostrando y que quizás más adelante se va a mostrar? Y cuando lo podemos reconocer, aunque no tengamos palabras, sino energéticamente podemos saber que hay algo, hay una agenda oculta, un secreto por allí, entonces pues podemos elegir si definitivamente vamos o mejor hasta aquí quedamos. Y también al revés se pasa, por ejemplo, con nuestra creación empezamos a crear y no hablamos de Do and Deliver. Y cuando empezamos a hablar, es que, mira, hoy para mí estás bien, hoy yo estaba pensando lo mismo. Entonces también, ¿cuántas veces? Porque tú estás presente y estás a hablar con tu negocio, haciendo preguntas, enérgicamente hace el match, hace como, hoy yo concordo contigo, estamos alineadas y muchas veces no es por palabras, es por la energía. Exactamente. Y también muchas veces fluyen los negocios. Vamos otra vez al tema de los hosts que teníamos. Quizás estaban como desde la energía y de repente sí, queremos tomar la clase, pero como que era eso, su agenda secreta es voy por la clase y nada más. Pero realmente cuando tú haces ese match que tú dices con la energía es, a mí me encantaría dar mi clase, la otra persona está, ok, quiero recibir mi clase, pero además quiero contribuir y además quiero mover la energía. Y entonces empiezas a fluir como en el mismo balance y entonces ahí es donde realmente hay creación, no cada uno por su lado. Sí. Y esto que para mí es como
cuando intentamos por primera vez dar la clase de bajas juntas, ¿qué me pasó? Es que, mira, hay muchas cosas que no hablamos, que no decidimos, o que estabas allá, pero que estabas energéticamente congruente. Y ahí cuando empezamos a hablar, hoy yo estaba pensando lo mismo, hoy para mí también. Entonces, cuando tú estás presente más una vez con tu negocio, haciendo preguntas, como tú también empiezas a atraer personas que están congruentes con tu energía. Exactamente. Y entonces aquí es cuántas veces hemos elegido y tomado acción y creación basado en la energía que estamos percibiendo de ese proyecto y con las personas que lo estamos haciendo. Pero cuántas veces también detenemos nuestra energía porque estamos percibiendo que quizás el grupo no quiere crear, no quiere avanzar o simplemente hay algo allí que no. Entonces, como somos esos seres energéticos, vamos adelante o a veces nos disminuimos y nos quedamos allí estancados. Cuando nosotros tenemos las herramientas de la voz correcta, podemos reconocerlo y a través de las preguntas, ok, esto es mío, o realmente es alguien más que está allí, de alguna manera mandándome información y estoy parando, frenando o por el contrario, creciendo esta creación. Entonces empiezas a estar muy consciente de todo en tu negocio. Sí, y ahí es una de las cosas que ayer yo estaba percibiendo después que terminamos nuestra live, es que cuánto también en las otras creaciones, y no del punto de vista de acertado o equivocado, que teníamos marcado lives y no se pasaba, alguna cosa se pasaba y no podríamos estar presentes o estar en línea haciendo lives. Y ahora todos los días en el mismo horario estamos aquí y de alguna magia se pasa que estamos aquí presentes. Entonces, cuando tú percibes que la energía está congruente y que sí es ligero crear esto, es que yo digo que es una conspiración del universo, decir, mira, bye, estoy aquí a dar un empujón en ti y tú vas. Nos vamos, como dirían los mexicanos, como gorda en tobogán, nadie nos para. Pero cuando hay como una agenda, cuando hay algo que no está fluyendo, precisamente vamos como caminando y entonces de repente caminamos y como que algo nos detiene, nos detiene. Pero cuando estás desde la pregunta, cuando ya digamos que todo está listo, como tú dices, que todo conspira, pues todo va fluyendo muy, muy fácilmente. Y esa es la energía donde requerimos realmente estar conscientes y presentes con cada parte de nuestro negocio y con cada área de nuestra vida. Sí. Y esto que yo creo que es también parte de la voz correcta, es percibir esas energías y hablar con ellas para poner tu voz. Y muchas veces no es el lenguaje, no es también la voz, pero la energía que se requiere para el momento también de tu voz. Exactamente, y estar presente con esas agendas secretas que tenemos, con las personas con las que nos estamos relacionando e incluso con nuestros propios negocios. Entonces, cuando estamos presentes y en conciencia, podemos avanzar y podemos fluir. Sí. Y una de las cosas que pasó, que estábamos a hablar justamente de esto durante la clase hoy, es que cuando también a respecto del silencio, cuánto nos quedamos incómodos a respecto del silencio. Y cuando pensamos que nuestro negocio no está a hablar con nosotros por cuenta del silencio. Y Sí. no, la energía está presente, es solo yo que no quiero escuchar. Exactamente, así es. Y ni bueno ni malo, hay momentos en donde queremos como este silencio, como esta pausa, y está bien, pero en el momento que eliges nuevamente tomar acción, empezar a crear nuevamente tu negocio, darle vida, pues estar como presente con todos los susurros que van llegando. Sí, y hasta tú, cuando tú no estás hablando, tu cuerpo habla por ti, tu cuerpo es tu voz, Sí. tu cara, tu fisonomía también es tu voz. Y ahí fue muy divertido porque hicimos un ejercicio a respecto de esto. Te queda callado, no puedes hablar nada y solo va a hablar con sus Con la expresión. gestos. Sí. Sí. Y ahí, cómo ellos empezaron a hablar en duplas, como en parejas, y ahí, cómo consiguieron se comunicar solo por transmitir caras. Y esto tiene que ver con un ejercicio también que hacemos ahí, que es esta parte de subir y bajar barreras. Y es un ejercicio muy lindo que cuando tiene que ver con la voz de nuestro negocio, digamos que podríamos estarlo practicando todo el tiempo con las personas con las que estamos trabajando, con los empleados, con las personas que nos están contribuyendo, porque cuando estamos con barreras arriba, no podemos comunicarnos, podemos estar diciendo
mil cosas hermosas y la otra persona no las va a recibir. De igual manera, cuando nosotros tenemos nuestras barreras arriba, no podemos recibir la información del otro. Y muchas veces en los negocios sucede esto, cuando hay tensión, todos suben sus barreras y quién escucha a quién. ¿Quién crea qué? Entonces es un ejercicio súper lindo jugar con esto de barreras arriba, bajar las barreras y podernos darnos cuenta que sí podemos comunicarnos, como tú dices, sin las palabras, quizás con un gesto, quizás simplemente energéticamente, probablemente con el silencio. Entonces, en lugar de estar empujando a alguien, podemos bajar las barreras y simplemente comunicarnos energéticamente con ellos. Sí, y ahí yo empecé también a pensar al respecto de eso después, también al respecto de los papeles, sea en tu familia, sea en tus relaciones, sea en tus negocios, los papeles también tienen tu voz. Entonces, ¿cuál es que tú haces por un negocio, por ejemplo, porque estamos hablando de negocios aquí? ¿Cuál es tu papel? ¿Cuál es tu función en tu negocio o en el negocio de otra persona que también hace parte de la voz del negocio y hace parte de tu voz al mismo tiempo? Totalmente, totalmente. A mí la verdad esta semana ha sido como una semana así como de explosiones, muchas cosas. Y bueno, venía como desde la energía de la pregunta, de las clases en Vallarta, se creó aquí este fundamento. Y yo seguía como jugando, jugando. Y entonces de verdad que ha sido una semana de cambios muy grandes. Y cada vez es como, bueno, ¿quieres más? Aquí hay más, aquí hay más, aquí hay más. Entonces Y es tú estabas estar a pedir dispuesto. por esto. Exactamente, estaba pidiendo por esto y aquí se está mostrando y cada vez es como la ligereza, porque no ha sido nada desde, ¿y ahora qué hago? No, o sea, qué rico y estarlo disfrutando y cuando reconoces esto, simplemente gózatelo y crea. Y es una de las cosas que estábamos hablando en otras lives, cuando no tienes envidia, cuando no te quieres como atorado, ¿cómo puedes crear más? Porque era una de las cosas que tú siempre hablas, mira, toda vez que yo te encuentro, Fernanda, tú tienes siempre una cosa nueva, te está pasando una cosa nueva, o cuando estamos en la clase, oye, mira, ay, ¿qué se pasa conmigo? Se pasó esto y esto. Entonces, esto, y como tú estabas contenta por mí, estaba con los 5 elementos de la intimidad conmigo y para contigo, empieza a crear tu vida también. De ahí es cuando empezamos a hablar de la invitación que tú puedes ser para otra persona. Totalmente, totalmente, eso es. Realmente, yo creo que hoy estaba hablando precisamente con alguien de eso, de cuánto tú has sido una gran invitación en mi vida, aun cuando nos vemos solamente cuando estamos en las clases y de repente no es que nos estemos hablando todos los días, pero es esa persona que cuando se requiere está allí físicamente o energéticamente y me está mostrando cosas y quizás yo hago preguntas y entonces cuando hago las preguntas tú me muestras una realidad diferente. Y como les decía al comienzo del live, Fernanda tiene muchísimos negocios, muchas frentes aquí y cada vez que yo la veo está trabajando con alguien más y está trabajando con alguien más. Y mucha gente le pregunta, ¿y cómo lo hace? Yo que la he visto, realmente ella pone su energía, empieza a trabajar y muy rápidamente tiene también tiempo para ella, para sus propios negocios. Sí, y para mí es eso, es la construcción. Y cuando, para mí, por ejemplo, la última vez que nos vimos, como tú creaste también a partir de tu punto de vista, de lo que funciona para ti esto. Y ahí tú empezó a hacer muchas constelaciones y ahí también hablaste de esto de respecto de Erika, que estaba comisionando y como ella que quedó contenta todas las veces que hablaba contigo. Entonces, esto, mira, es una invitación para la persona y ahí porque tú estás también a crear, es una invitación para mí, para que más es posible. Totalmente. Totalmente, pero esos son los susurros. A veces los puedes escuchar en mensajes directos, a veces es alguien que está frente a ti y que está creando que tú dices, wow, qué rico. Yo jalo de esa energía y creo más a partir de esto y no tal cual como yo lo estoy diciendo, no es cognitivo, sino que realmente lo percibes y empiezas a co-crear también. Sí, y ahí cuando vengo que tú estás como muy contenta, hoy como es una invitación, para mí también me queda contenta y qué más es posible, qué más puedo crear con mi negocio, con mi vida también aparte de esto. Así es, así es. La verdad es que cada vez que nos encontramos, cada vez que creamos, cada vez que vamos a una clase, cada vez que estamos juntas, todo se empieza a mover y a crear algo diferente. Y de verdad, qué rico porque ser esa energía también está haciendo la invitación
de que más personas lleguen a nuestras vidas y crear con estas personas. Como te decía hace un rato, estoy muy en gratitud con las personas con las que me he relacionado las últimas semanas y estoy creando cosas maravillosas que ni siquiera las tenía planeadas. Entonces, de verdad, ¿cómo puede mejorar esto y cómo podemos ser la energía de la pregunta que se requiere? Porque muchas veces también las personas nos dicen, pero no sé qué pregunta hacer. Y realmente, si no tienes una pregunta, ¿qué pregunta no he hecho aquí que podría crear algo diferente? ¿Qué pregunta no he hecho acá que podría ser la pregunta que movería esto con total O facilidad? simplemente se quedar en una herramienta que yo estoy como a explorar mucho ahora. Interesante punto de vista. Interesante punto de vista que tengo ese punto de vista. Interesante punto de vista que esta persona tiene este punto de vista. Y ahí, cuando empiezas a cambiar con esto, es que empieza a percibir otras energías y empiezas a percibir otras creaciones y otros puntos de vista y crear mucho más. Sí, esa me gusta muchísimo, la del interesante punto de vista. Hoy jugamos con esa pregunta muchísimo y fue delicioso. Y si no lo recuerdas también, ¿qué más es posible y cómo puede mejorar? Pero siempre les digo, no es como decirles por decirles, sino jugando. ¿Qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? Tanto en lo que te gusta como lo que no está siendo tan divertido. Sí, y esta es una de las cosas que para mí yo gusto porque cuando estamos juntas empezamos a jugar con las herramientas. Como la última vez, oye, ¿cómo puedo ser tan afortunada? Y ahí empezamos a crear más, simplemente porque estábamos a jugar con la energía de cómo podemos ser tan afortunadas. Sí. Y ahí yo decía, oye, ¿cómo puedo ser tan afortunada por ti? Oye, Fer, ¿cómo puedo ser tan afortunada por eso que se pasó? Y ahí es jugar. No es también, y esto yo creo que es la diferencia para negocio, cualquier herramienta que va a utilizar hace a partir del punto de vista de un juego, sin significancia, sin importancia, sin conclusión o sin esperar un resultado específico, solo empiezas a jugar con energía. Exactamente. Acá nos están preguntando cómo creo la voz en mi negocio. Y yo creo que es parte de lo que estaba hablando Fernanda, es estar como desde el juego y desde la diversión, porque muchas veces nosotros nos enfocamos a querer de alguna manera controlar ese negocio que estamos creando. Entonces, si tengo la expectativa de qué es lo que se va a crear, ya inmediatamente empiezo como a contraerme y a irme en la conclusión. ¿Qué tal si no lo haces relevante? ¿Qué tal si solamente empiezas a jugar con la energía que requiere tu negocio? Entonces, ¿qué energía requiero ser para ser la energía que requiere mi negocio en este instante? Y simplemente empezar a jugar con cualquier pregunta, con cualquier herramienta de la que hemos dado acá. Sí, y yo siempre hago la pregunta, ¿es para ahora o para el futuro? Y muchas veces, Importantísimo. sí, y ahí, ¿sabe que estoy a recordar que estábamos a hablar con Katarina, con Kat, a respecto de esto? Porque estaba preguntando, mira, Fernanda, ¿cómo tú sabes cómo elegir cuál negocio que tú vas a trabajar ahora? Simplemente el negocio me llama, me jala. Hoy yo tengo que empezar por ese y ahora voy por este. Y yo tengo una idea de las cosas que tengo que hacer para cada negocio, para cada persona que yo trabajo, pero también es qué exige mi atención ahora, qué es como, no es importante de como de significativo, pero qué demanda más de mí por ahora. Entonces empiezo por ahí, que estás me jalar primero. Y ahora ya, ok, ¿cuál es el segundo? Y así adelante. Y de repente puede que, como tú dices, no es porque sea en un orden de importancia, ni mucho menos, sino es la energía que se requiere en ese instante para cada uno de los proyectos. Y quizás pueda que empieces, no sé, o sea, voy a ponerlo acá en términos de algo que te demande más tiempo o que de pronto sea con más urgencia, entre comillas, pero no se trata de eso. Se trata es de la energía que se requiere. Puede que este sea el más urgente, pero quizás si empiezo por este que está llamando mi atención, pueda que todo me fluya más fácilmente porque termino con este y entonces ahora sí este me dice, ok, aquí estoy yo y ahora sí, ven conmigo. Entonces es como estar presente con esto. Sí, y es percibir que la tarea también te llama, te jala, porque ¿Sí? algunas veces tengo algunas tareas para hacer, pero hoy no es la hora ahora. Y Sí. ahí de repente ya me queda, hoy, ahora es la hora. Me recuerdo de esta tarea y ahí empiezo a moverla. Y ahí cuando estoy a moverla, algo se pasa que tengo que agregar una cosa más. Entonces, es esto que esté la conversación con tu negocio y percibir la energía y hacer preguntas. Exactamente. Y además aquí, ¿cuánto de ex me entiendes, no? Sí, y ese es el juego, porque
yo estaba justamente, estaba hablando con mi mamá respecto de esto y mira, Fer, ¿cómo que tú te quedas con Ruth? Eso está muy bien, na. Y yo, mira, bueno, porque cuando me desperto, ella está a bañarse y yo empiezo a trabajar. Y después cuando ella está a arreglar, yo empiezo a me arreglar y ahí terminamos juntas y vamos a desayunar o que sea que vamos a hacer. Entonces también he percibido esa energía que va a crear más. Además, es como si en algún momento nos hubiéramos puesto de acuerdo sin ponernos de acuerdo con las palabras. Y esto también es la energía de tu negocio, ¿te das cuenta? No necesitas decir, yo voy primero, yo hago esto, no. Es simplemente percibir lo que crea más y cuáles son esas actividades que van primero. En mi caso, yo siempre me levanto y voy primero, me organizo, después va a Fer. Entonces, en tu negocio también, ¿qué requiere tu negocio? ¿A dónde pones tu atención? Y hacer, Quizás es hacemos como dos preguntas. Mira, ¿qué horas vamos a despertar hoy? Mira, ¿qué hora vamos a salir? Y ya. Y ya. Y ya con eso está organizado el día. ¿Cómo puede mejorar? Sí. Y esto que para mí es el juego, nuevamente, de percibir la energía de tu negocio y crear tu voz con tu negocio. Sí. Y a mí me gusta cuando Simón habla mucho de esto. Tu vida es tu negocio es tu vida, porque esto, en todos esos momentos, si tú estás teniendo tu voz, es estas magías que se pasan todos los momentos. Mira, yo quiero compartir algo acá que fue muy gracioso, pero a la vez es parte de cómo puedes tú percibir tu negocio y cómo no hacer relevante que algo no salga en un instante. Resulta que una persona que estaba tomando el fundamento intentó pagar, porque sí intentó, aquí sí nos quedamos en la palabra, pagar varias veces el fundamento, me llegaba el mensaje y algo sucedía, no se recibía el pago. Yo le dije, relájate, lo hacemos cuando ya estemos juntos. Cuando ya estábamos tomando el fundamento, volvió y pasó el pago y tampoco estando ahí juntos no le recibía. Le dije, no te preocupes, mañana miramos. Y entonces esa noche yo empecé a hacer preguntas. Y a mí me llegó algo y era que no recibiera ese dinero en efectivo, sino que ese dinero lo podía recibir en unas clases que yo iba a tomar. Cuando la persona vino, le dije, oye, para ti es ligero hacer el pago directo a unas clases que yo voy a tomar. Y ella me dijo, sí, inmediatamente paso su tarjeta. Entonces, ¿cuánto la energía de su dinero no quería hacer la invitación de venir a jugar directamente quizás a mi cuenta, sino ella quería ir a jugar en otra cuenta, en algo que yo también iba a utilizar, pero no llegaba directamente a mí, en dinero físico, ¿no? Llegó en otra, en especie, digamos así. ¿Cuántas conclusiones tienes tú que tienes que llegar por ti el dinero para que tú hagas el pago? Exacto, Y exactamente. el pago por ti. Sí, exacto. Y entonces cuando llegó ese dinero, nos reíamos las dos y decíamos, ¿cómo podemos ser más afortunadas de recibirlo? Porque además fue muy lindo con ella también y se inscribió a la clase de la voz correcta. O sea, se generó una energía tan diferente que quizás si lo hubiera podido pagar desde el primer instante, sí, hubiera llegado el dinero, pero no se estaba creando tanto gozo para ella, para mí, incluso para el grupo que tenemos de la voz correcta, porque esto fue como, wow, un gozo para todas. Fue delicioso. Sí. Entonces, ¿Y cuánto también nos quedamos atorados en el punto de vista? Y esta es una de las cosas que he estado hablando con las chicas hoy de mi clase. ¿Por qué no hago el pago? Es enseñar que no es esta clase, que no debo hacer la clase. Y ahí se te quieren atorar en tu punto de vista que no vas a crear más. Y cuando tú empiezas a hacer preguntas, hoy yo ya elegí la clase, no sé cómo voy a hacer el pago, no sé cómo voy a estar en la clase, pero yo voy. Y ahí cuando tú empiezas a hacer preguntas, haces cambios. Y ahí te puedes crear mucho más que ha creado como clases para ti, clases para ella y para todas las personas que tienen también presentes esa clase. Sí, y es estar como desde este juego realmente de la diversión, porque cuando yo elegí ir a esas clases, pues eran todavía bastantes en este momento ya, me falta solamente una, y decía, bueno, ¿cómo lo voy a crear? ¿De dónde va a salir? Jamás imaginé que de esta forma lo fuera a recibir. Y es parte del regalo de las herramientas también de Access. Nunca se va a mostrar de la manera que tú crees que se va a mostrar. Sí. ¿Y qué más es posible? Y para mí ese es el regalo de la invitación de la voz correcta. No acertado, no es equivocado, solo su manera de hacer y ser. Y aquí me parece que hay una invitación. Goza esos momentos que lo voy a poner en una palabra fuerte de dificultad o de molestia. Gózalo, siempre hay algo detrás de eso. Y también goza de los momentos que son divertidos para ti. Entonces aquí es donde yo siempre digo, ¿qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar?
y aparecen los regalos. Sí. ¿Y qué estás correcto sobre eso que no estoy a percibir? A mí me encanta esta pregunta también, porque nos quedamos atorados. Hoy no estoy haciendo pago, entonces por eso que no voy a hacer la clase. No es para mí. Es que estás a ser correcto sobre eso que no estoy a percibir. Exactamente, y seguir la energía. Y seguir la energía. Bueno, chicas, muchas gracias nuevamente por estar aquí. No sé, acá nos están Si escribiendo a algo. ti has gustado, Dime. mira, estamos a invitar a ti a la clase de la voz correcta que vamos a tener en Bogotá el 21, 22 y 23 de abril. Y también a otras lives que vamos a hacer por aquí. Y si tú percibes que esta live va a ser una invitación para otra persona, por favor, comparta, hace comentarios aquí. Y si tú tienes un tema que a ti te gustaría tener más voz, que podemos traer aquí, es por esto, estamos aquí por ti. Entonces envíe un mensaje o pongan comentario que podemos crear una live a respecto de esto también. Sí, pónganos ahí los temas que quieren que tratemos y también, como les hemos dicho, si requieren algo de facilitación, si requieren de nuestra presencia para esa lección que están tomando, aquí estamos para ustedes. Y bueno, ahí están nuestros datos, están pues nuestros Instagram, también pues nos pueden contactar al WhatsApp y estaremos atentas. Sí, Muchas sí, gracias por estar acá, por estarnos acompañando todas las noches a las 6. Y bueno, mañana nos veremos en otra. No sí, sabemos todavía qué tema, así que si ustedes quieren poner el tema, bienvenido. sí, muchas gracias a ustedes. Feliz noche. Gracias. Bye bye, besos.